Buenas tardes, yo me llamo Gerardo H., soy de Argentina, actualmente viviendo acá en la provincia de Córdoba, en las sierras de Córdoba, y lamentablemente no he podido estar presente en el Congreso, pese a la invitación de Lourdes y el resto de la organización, así que hemos decidido finalmente grabar este video para que pueda estar presente esta exposición que voy a hacer sobre astrología kármica. Normalmente en astrología, por supuesto, antiguamente los astrólogos comenzaban con astrología horaria, que era lo que se usaba muy especialmente en los orígenes de la astrología y el periodo del medioevo. Luego la astrología fue evolucionando en varias ramas. Y después del desarrollo de la psicología y la modernización, muchos aspectos de la astrología clásica quedaron, a mi entender, un poco obsoletos a lo que es actualmente el ser humano, con todas las dinámicas y con todo el desarrollo tecnológico y todo lo que estamos viviendo, y sobre todo el descubrimiento de la psiquis. Más aún sobre principios del siglo pasado, todos estos periodos de colonización, por ejemplo de Inglaterra con la India, y estos viajes europeos en contacto con las culturas orientales, trajeron mucha información respecto del budismo, del significado del karma, de la reencarnación, que no son propios de la cultura judio-cristiana, sobre todo occidental. Pero todos los estudiosos de aquel tiempo hicieron algunas adaptaciones y malas interpretaciones de ese conocimiento traído de Oriente, y bueno, hoy en día padecemos en gran medida muchos de estos vicios que se han ido colando. En cuanto a la astrología, hubo una aplicación de esta conciencia del karma, ¿no? Esta creencia respecto del karma, de la reencarnación, que la palabra apropiada es transmigración del alma, más que reencarnación, en donde se supone que poseemos una sustancia espiritual que llamamos alma. Jung y Freud se llamaban psiquis, de ahí viene justamente psicología, que es el estudio del alma, y a partir de esto, cada experiencia física que tenemos, con todas las vivencias, salud, alegría, dinero, familia, hijos, en fin, todas las demandas de la vida de un ser humano, sea de esta época o de cualquiera, graban una impronta en nuestra conciencia, y esta información es heredada hacia el nuevo ser, en la nueva encarnación, en el nuevo psiquismo, y está contenido en cada uno de nosotros esta información. Si bien hay un montón de técnicas que nos permiten poder hacer regresión a vidas pasadas, o personas que en forma espontánea tienen recuerdo de sus vidas anteriores y de algunas de sus vivencias, se hace en términos prácticos y pragmáticos muy difícil poder comprobar si eso es realmente así o es simplemente una elaboración de nuestra imaginación o de nuestra mente. Por eso es que en términos de astrología, lo que es la interpretación de la carta natal, más allá de la interpretación clásica original, surge este concepto de la astrología evolutiva, la psicoastrología o incluso la astrología kármica. Yo me he especializado en el estudio de la astrología kármica porque cuando comencé a estudiar la astrología por allá cerca de 30 años atrás, si bien comencé con la astrología medieval y con todo lo que es astrología helenística, me di cuenta que en muchos casos estaba limitada a lo que realmente es la vivencia del ser humano de hoy, ¿no es cierto?, moderno. Era muy aplicable en un conocimiento limitado que había del psiquismo 300, 400 o 500 años atrás, donde todavía todo estaba gobernado por Dios, ¿no?, por la deidad, por el Vaticano, por el Papa, y en donde los fenómenos naturales también estaban adjudicados a cuestiones angélicas o demoníacas, ¿no? Es acá donde interviene mucho esta conciencia judio-cristiana, en donde si alguien tenía esquizofrenia, por ejemplo, estaba poseído por un demonio. Entonces, creo que la astrología necesitó evolucionar a lo largo del tiempo para poder adaptarse a este nuevo conocimiento y hacer una reinterpretación
de todas estas cuestiones, usando al mismo tiempo la misma simbología planetaria y de los signos y de los aspectos propios de una carta natal. Dentro de esta visión, esta filosofía de la astrología kármica, la idea no es muy diferente de lo que dio origen a la astrología en sí, que es poner orden a la vida. La astrología le permitió al ser humano, en principio, poder comprender los ciclos, ¿no? Por ejemplo, el de las lunaciones, o distintas lunas, que es lo más visible que tenemos, en su influencia no solamente con las mareas, sino con los humores, con la aparición de los animales, del ganado, con los ciclos climáticos, de lluvias, de sequía, de inundaciones. Entonces, siempre ha habido una relación entre la naturaleza que nos circunda y el ser humano. Y el hombre ha descubierto que existen claves que nos conectan justamente con estas cuestiones, y lo mismo fue evolucionando en términos de la vida propia en cuanto a personalidad y psiquismo de las personas. A esto se ha dedicado entonces la astrología evolutiva o psicoastrología y también la astrología kármica. La palabra karma deriva de kama, con K, que es una palabra que designa el planeta Marte, que es justamente el planeta que tiene como principio la acción. Entonces nos conecta directamente con este principio de acción y reacción, en términos de lo que sería la física moderna, de que toda acción tiene una consecuencia, y que esa consecuencia se convierte a sí mismo en la semilla de una nueva acción. Y esto va generando una cadena de sucesos en donde todas las decisiones nacen a partir de un pensamiento. Es decir, que toda la vida de un ser humano se reduce a su manera de pensar, a su visión del mundo, a sus creencias, que pueden estar influenciadas a partir de su educación, de su religión, de la cultura de la época. Entonces, la palabra karma, que como decía proviene un poco de kama, que tiene que ver con el planeta Marte, que es lo que designa la acción y la capacidad de decisión, de poner en movimiento y en marcha las cosas, en su traducción más literal podemos encontrarla como compensación. Entonces, la ley del karma, como lo denominamos en Occidente, es una ley de compensación, de búsqueda de equilibrios. La naturaleza en sí tiende a la búsqueda del equilibrio. Los valles con erosión se rellenan, las montañas también con erosión se disminuyen. La naturaleza tiende siempre a la búsqueda del equilibrio, porque el equilibrio es donde el menor consumo de energía existe. Entonces significa que la naturaleza siempre va a estar ahorrando energía. Si un montañista llega a la altura del Himalaya, 4.000, 5.000, 6.000 metros de altura, el organismo para ahorrar energía va a llevar toda la sangre a proteger los órganos vitales y lo va a sacar de las piernas y de los brazos, que no son realmente esenciales para la vida. Y eso demuestra en sí cómo todo organismo responde siempre a este principio de ahorro de energía. En este tema, en cuanto a la astrología kármica, tiene que ver justamente con esta compensación, no con la vieja creencia de que el karma es algo negativo, que es muy común que alguien diga, no, mi suegra es un karma, o este matrimonio es un karma, o esta situación debe ser karmática. De todo lo malo tiene una connotación muy asociada al tema kármico, sobre todo en esta cuestión de la New Age y todas estas nuevas corrientes espirituales. Pero en realidad no es así. Dentro de todo el bagaje kármico que encerramos en cada una de nuestras conciencias, también existen potenciales no descubiertos, existen capacidades que no han sido exploradas, y en donde este tema de la compensación, de la búsqueda del equilibrio, no está dictado por factores externos como antiguamente, por ejemplo, en el hinduismo se creía en cuanto a los señores del karma.
en base a esta tradición espiritual, a este conocimiento espiritual del hinduismo, ellos creen que si alguien ha incurrido en acciones negativas, entonces va a involucionar en el nivel de su conciencia y va a reencarnar probablemente en un animal, en un insecto o en algo de conciencia inferior. Sin embargo, no es una creencia con la cual yo adhiera, porque creo que la conciencia, una vez que evoluciona, no puede ir marcha atrás. Siempre va hacia adelante, lo demuestran todos los descubrimientos de la física cuántica y de la astrofísica en este proceso de expansión del universo, que no solamente se está expandiendo, sino que también se está acelerando. Y al estudiar una carta natal, fundamentalmente el concepto de la astrología kármica está ligado a la idea de pasado y futuro, ¿no? De que arrastramos un pasado, que vamos hacia un futuro, es decir, que esto implica una acción evolutiva de por sí, y en el camino todas las medias tintas y los grises y los tonos de grises que vamos a ir viviendo para poder alcanzar este objetivo. Normalmente muchos astrólogos que se dedican a la astrología kármica incluso, o que la estudian, en base a la tradición astrológica antigua, que desde mi punto de vista estaba muy limitada, muy acertada en otras cosas, pero limitada en otras, sobre todo lo que tiene que ver con la comprensión de la dinámica de los mecanismos de la vida. Hoy en día sabemos que la mente es capaz de crear nuestra realidad, cosa que antes no era así. Antes había un principio básicamente virginiano en donde uno era víctima del medio, de las circunstancias, y no había nada que uno pudiera hacer. Entonces en esto surgen los conceptos de planetas benéficos, planetas maléficos, como Saturno, Marte, los benéficos de Júpiter, de Venus, en donde ejercían una influencia sobre nosotros, sobre nuestra vida, trayendo factores favorables o factores adversos y negativos. Tal vez esto lo podemos reformular hoy en día en comprender que según donde fijamos nuestra conciencia, en base a nuestro nivel evolutivo, tendemos a atraer o no experiencias más felices o menos felices en nuestra vida. Y esto es una visión completamente diferente del estudio de la carta natal y de la astrología de lo que era en la antigüedad en base a la tradición. Decía que cuando estudiamos una carta natal desde el enfoque kármico hay varios aspectos que tenemos que observar, y uno de ellos tiene que ver con el eje nodal, que es justamente el eje de los nodos lunares, ¿no? Que corresponde a la intersección de la órbita terrestre con la lunar. Y eso crea dos puntas, que son el nodo sur y el nodo norte, considerando el nodo sur como el pasado y el norte como el futuro evolutivo, también llamados cola de dragón o cabeza de dragón, y que relatan una historia por posición, por signo, por casa, por aspectos, de cuál es la historia kármica que la persona trae. Decía que muchos estudiantes de astrología, inclusive astrología evolutiva o astrología kármica, consideran al nodo sur, basado en el conocimiento de la tradición astrológica, como algo negativo, como algo que trae situaciones adversas en la vida. Tal vez esto pueda ser real en la medida en que uno estudia, por ejemplo, la incidencia de los eclipses, que ya de por sí el eclipsar algo significa ocultar algo, y en esto los eclipses antiguamente se consideraban nefastos porque era el oscurecimiento de la luz, o sea, la luz del sol o la luz de la luna. Pero tal vez desde allí proviene esta falsa noción de que el nodo sur es negativo. En los años que yo llevo estudiando cartas natales, que son unas cuantas, de este enfoque filosófico y de este sistema de creencias, no hay un juicio de valor de bueno o malo, positivo o negativo, sino que todo contribuye a este devenir humano
de un proceso evolutivo, de algo que está en permanente y perpetuo movimiento hacia algo mejor. Y este algo mejor no está absolutamente relacionado con el confort dentro del mundo material y social de cualquier época, mejor salud, mejor dinero, mejores relaciones, comodidad en sí misma, lujos, sino en términos de toma de conciencia de quién somos como entidades espirituales. ¿Qué es lo que nos habita? ¿Dónde reside la divinidad en cada uno de nosotros? Por eso, cuando estudiamos el Nodo Sur, en vez de tratar de evitar caer en lo que este nodo pueda estar planteando en la carta natal y decir, no, esto es negativo, esto hay que rechazarlo, en realidad lo que hay que hacer es incorporarlo. Y una vez que se incorpora, que se reconoce, que se le da su espacio dentro de nuestra propia vida, que logramos identificar cómo se manifiesta en la vida de nuestros clientes o de las personas a quienes estemos atendiendo, podemos comenzar a desarrollar las cualidades más positivas de esa simbología. Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene un nodo sur en el signo de Virgo, normalmente como signo de tierra mutable, uno puede estar pensando que el factor negativo del signo de Virgo tiene que ver con la tendencia al control de todas las cuestiones, al control del medio, al control del entorno, a las manías, ¿no es cierto?, a las obsesiones en el detalle, en la minuciosidad, en que este control ligado a la búsqueda del detalle y lo minucioso hace que Virgo se convierta en un signo que negativamente podría ser extremadamente crítico, que podría ser un obstáculo en la búsqueda de la productividad, del perfeccionismo, un perfeccionismo que trae a la vida de la persona negativamente un disconformismo absoluto ante todo lo que haga, donde no tolera la aceptación de la crítica externa o incluso de la propia, con una enorme exigencia personal que en definitiva lo aleja del bienestar, del disfrute y en última instancia de la felicidad. Entonces, si nos fijamos en los aspectos negativos de un nodo sur en Virgo, entonces sí podríamos darle razón a la tradición astrológica. Pero si en realidad usamos toda esta información para tratar de mejorar esas pautas, hasta sacar el mejor producto del signo de Virgo, que sería, por ejemplo, el discernimiento, el desarrollo del espíritu crítico, del sentido común, la necesidad de organización y orden para poder hacer justamente un ahorro de energía y no dispersarnos, que sería el punto opuesto en el signo de Piscis. Entonces, una vez que logramos esta plataforma del mejor desarrollo de todas las pautas fundamentales de ese signo en el cual se encuentre el nodo sur, entonces comenzamos el proceso evolutivo hacia el nodo norte. Esto significa que podemos usar el nodo sur como trampolín para alcanzar el futuro, para alcanzar el desarrollo del objetivo propuesto por la carta natal. Y en esto quiero hacer un paréntesis para explicar, en base a mi experiencia, lo que he observado. He leído y he escuchado a muchas personas decir, bueno, los astros se inclinan, pero no disponen, en fin, distintas variaciones de esta idea de que en realidad la astrología no tiene ninguna influencia sobre el ser humano. Y acá también tiendo a disentir porque considero que la carta natal y la persona son exactamente lo mismo. Es como sacarnos una radiografía en el médico de nuestro esqueleto o una tomografía computada, y lo que vamos a estar viendo es una imagen de un aspecto nuestro, que no somos nosotros, así como la imagen que refleja el espejo no somos nosotros, pero nos representa. Lo mismo sucede con la carta natal. Nosotros somos la carta natal viva, ¿no? La carta natal que respira, mientras que el otro es un gráfico en 2D con un montón de simbolismos y de significados
que están hablando justamente de cómo se desarrolla nuestro psiquismo, nuestro mundo emocional, cómo tendemos a atraer o rechazar determinadas experiencias en base no solamente al nivel de conciencia alcanzado en anteriores encarnaciones, sino también por el condicionamiento de la crianza, la cultura y la educación familiar. Entonces, esta aclaración es importante porque nos permite poder trascender la carta natal. Yo creo que el objetivo de la carta natal es que llegue a un punto en donde se convierta en algo inútil. En otras palabras, la forma es importante para darnos cuenta que no la necesitamos. Y esto es un concepto primordial desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con el análisis de una carta natal desde un enfoque evolutivo o de la astrología kármica. Si no, perdemos la noción de libertad, de espíritu libre que somos. Perdemos este aspecto de la deidad que cada uno de nosotros encarna. Y que en definitiva creo que el objetivo final de toda vida es reconocer quiénes somos de verdad. No en términos de yo soy Gerardo H., argentino, astrólogo, tengo padres, hermanos, soltero, etc., sino en términos de la conciencia, de mi acercamiento con el amor, de mi capacidad de recibir y dar amor en toda circunstancia, que creo que es el objetivo final. No el amor en términos de una emoción o de un sentimiento, sino de una expresión de un nivel de conciencia, que es algo completamente diferente. Volviendo entonces a este paréntesis, cuando uno comprende estos factores dentro de la carta natal, sus aspectos, los distintos karmas que ahora yo voy a comenzar a detallar, entendemos que podemos usar toda esta información para trascendernos, para trascender el condicionamiento. Porque, como decía, no es que uno encarna y hay estos señores del karma que dicen, bueno, ahora vas a encarnar en tal cuerpo, en tal familia, bajo tal situación económica, material, de salud, lindo, feo, gordo, flaco, porque tenés que pagar situaciones de acciones negativas en el pasado. En realidad creo que esto es una gran fantasía. Pienso que tiene que ver con la conciencia en sí misma, con el espíritu en sí mismo que se manifiesta. Y que de alguna manera cada vez que nosotros, que somos conscientes de cuando obramos en forma positiva o negativa, creamos una carga de culpabilidad. Y esto, la culpabilidad, el miedo, todas sus manifestaciones, que puede ser la angustia, el enojo, la rabia, la ira, el temor, la depresión, son todas manifestaciones del miedo. En definitiva, solamente existen dos polaridades, que es el miedo y el amor. Y los dos son autoexcluyentes. No puede haber amor donde hay miedo y no puede haber miedo donde hay amor. Entonces, en estos términos, creo que es nuestra propia conciencia que va a estar generando las condiciones, que vamos a tender a atraer las condiciones a nivel mayormente inconsciente, que nos van a, entre comillas, castigar por estas cuestiones que a conciencia hemos sabido que no debíamos haber hecho. Y esa forma es como que alivianamos la carga, ¿no? Como estos católicos que durante toda la semana estafan, roban, mienten, engañan a la mujer o al marido, hacen un montón de cosas, pero luego se confiesan los domingos y con eso borran mi cuenta nueva para empezar la semana que viene exactamente con lo mismo. Entonces, de alguna forma caemos en este tipo de pautas muchas veces, y a veces sin darnos cuenta. Por eso es que creo que al analizar una carta natal desde el enfoque kármico es muy importante no caer en este tipo de juicios, ¿no? Porque fuiste una mala persona, porque vos fuiste un asesino, fuiste esto, fuiste aquello, maltrataste, hiciste, porque no puede haber juicio, porque donde hay juicio no hay evolución, sino que hay condena. El juicio lo que requiere es condena, la culpa lo que requiere es castigo. Entonces tenemos que salirnos de estos esquemas judio-cristianos tan impuestos por nuestro querido catolicismo a lo largo de más de 2000 años y comenzar a liberarnos de estos conceptos si realmente queremos llegar al corazón de las cosas
al hacer una interpretación dentro de una carta natal en términos de astrología kármica. Para poder evolucionar y para poder entender qué es cada cosa debemos vivenciarlas. Nadie aprende por experiencia ajena. Nadie puede hacerme sentir qué significa matar, tomar una vida, si yo no he matado. Entonces, lo mismo sucede en algo positivo también. Y esto es lo que llamamos justamente empatía, ¿no? Cuando hemos vivido la experiencia que el otro, entonces sintonizamos en la misma frecuencia. Por eso es que estamos en un proceso evolutivo donde todos los que habitamos en este planeta, todas las almas que encarnamos, en algún momento hemos sido violadores, asesinos, hemos sido hombres, hemos sido mujeres, hemos hecho un montón de cosas, hemos robado, también hemos dado mucha ayuda a otros. Y esto es lo que tenemos que descubrir dentro de la carta natal. Y es acá donde intervienen un montón de factores al estudiar la carta desde el enfoque kármico que nos permite extraer toda esta información. ¿De dónde proviene el alma? ¿De qué experiencias viene arrastrando? ¿En dónde se encuentra en el nivel de conciencia actual y hacia dónde se dirige? Por eso no es lo mismo interpretar una carta natal para alguien que tiene un nivel de conciencia 5, para alguien que tiene un nivel de conciencia menos 5. Por más que las posiciones planetarias sean compartidas, no va a vivir una persona con una conciencia ya trabajada y desarrollada, un Marte en Aries, del mismo modo que una persona que no tiene esa evolución con la misma posición de un Marte en Aries. Uno lo va a usar en forma dinámica, saludable, positiva, hacia la acción, hacia el emprendimiento de nuevas cuestiones, mientras que el otro lo va a vivir más desde el nivel de la frustración cada vez que no pueda hacer lo que se le antoja que tiene ganas de hacer. Entonces eso va a convertir en frustración, rabia y enojo. Y lo mismo se aplica a cualquier posición planetaria. Por eso es importante, cuando estudiamos una carta natal, poder tratar lo más que esté a nuestro alcance de entender cuál es el nivel de conciencia con el cual estamos tratando en esa persona. Porque en este planeta que todos cohabitamos, es como una gran escuela, donde tenemos alumnos que están haciendo un máster o aquellos que están aún todavía en kindergarten o jardín de infantes. Y nos cruzamos permanentemente con estos distintos niveles. Por eso es que el juicio hacia otros no tiene razón de ser, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos involucrados dentro de una gran aula. Y esto está marcado por el nivel de conciencia que cada alma haya desarrollado, que generalmente es directamente proporcional a la antigüedad que este alma venga experimentando en términos de encarnaciones. Cuando estudiamos la carta natal desde el enfoque kármico, entonces lo primero que vamos a estar viendo es la posición del nodo sur y del nodo norte como un solo eje que se va a estar manifestando, no como una polaridad adversa, sino como un solo eje. Como los signos se encuentran opuestos por elemento, tenemos Aries, que es un signo de fuego, opuesto a Libra, que es un signo de aire. Tenemos a Tauro como signo de tierra, opuesto a Escorpio, que es un signo de agua. Entonces, estos elementos de agua, tierra, aire, fuego, representan una polaridad complementaria que está indicando un nivel de conciencia, en donde, por supuesto, lo más denso está asociado a la tierra, más aún si se trata de signos fijos, como en el caso de Tauro, o mutables, como en el caso de Virgo, o cardinal como Capricornio. Cada uno de estos tiene que ver con un movimiento, una dinámica en la forma en que experimentamos la existencia. Entonces, lo primero que vamos a observar es en qué elementos se encuentra el eje de los nodos. ¿Proviene de la tierra y va hacia el agua? Esto significa, proviene de una experiencia mundana, material, terrenal, de tener que generar sustancia, sea a partir de alimento, ropa, comida, un techo, y tiene que evolucionar a una experiencia agua, que está más en relación con el mundo de las emociones, o proviene de una experiencia fuego, que tiene que ver con
la extraversión, el dinamismo, la acción,